Bienvenidos amigos, en este video te revelaremos el hondo significado de esa cosa llamada personalidad, que tanto interesa a psicólogos y a los buscadores de la verdad. Es hora de conocer qué es la personalidad, cómo se forma, por qué la inmensa mayoría de la humanidad tenemos una falsa personalidad y por qué debemos eliminarla para siempre de nuestras vidas. ¿Te interesa este tema? Entonces, empecemos. Todos hemos oído hablar que tal persona tiene una gran personalidad o que a esta otra le falta personalidad. Sin embargo, la personalidad como tal generalmente es algo que todos cargamos, ya sea esta más fuerte o débil, pero en cualquiera de los dos casos es falsa, prácticamente en un 100%. Pero ¿por qué decimos que nuestra personalidad, la tuya, la mía y la del resto del mundo es falsa? Veamos. La palabra personalidad proviene del latín persona, que significa máscara, y alis, que significa cualidad. Es decir, personalidad significa la cualidad de la máscara. Y como hemos mencionado, todos poseemos una personalidad, la cual es un vehículo de expresión de nuestros estados psicológicos internos, de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y de nuestro temperamento. Debemos en primer lugar conocer que la personalidad es hija del tiempo, nace y muere con la persona. Para entender esto en una mejor forma, miremos un ejemplo. De nada le serviría a una persona hoy, en pleno siglo XXI, tener la personalidad de un soldado de la antigua Roma, los cuales se conoce eran muy crueles y despiadados. Asimismo, de nada le serviría a alguien la personalidad de un adolescente del siglo XXI en los tiempos de la época colonial. Pero entonces, si la personalidad es hija del tiempo y muere con la persona, ¿cómo se origina la personalidad? La personalidad se forma de los 0 a los 7 años. Desde que el niño está en el vientre materno, donde conocemos el mundo a través de estímulos y eventos provenientes del exterior, de nuestros padres, amigos y principalmente del ejemplo de los adultos que viven en nuestro entorno. No en vano hemos escuchado la frase de Jean Piaget. Dame un niño hasta los 7 años y te diré el hombre que será mañana. La personalidad, entonces, se forma por la imitación del mundo exterior que nos rodea. ¿Lo escuchaste bien? Se forma por la imitación. Y esto es lo grave, como vamos a ver a continuación. En los siguientes ejemplos. Si al padre de un niño le gusta un determinado deporte, esto es lo que el infante aprenderá. Si es fanático de un equipo de fútbol, lo mismo pasará con el niño. Si la mamá de una niña gusta de pintarse el cabello, las uñas, es seguro que su hija también lo imitará. Si los amigos del niño viven enfrascados en el celular o las redes sociales, el niño de seguro también lo copiará. Y si los adultos de su entorno tienen dinero, aparente éxito, gamers, youtubers, estrellas de las redes sociales, en fin, los ídolos de un niño, el niño imitará sus comportamientos, sin importar el nivel cultural de estas personas. En resumen, cada niño desarrolla una personalidad repleta de falsos valores. Por ejemplo, absorbe la crueldad proveniente de los videojuegos de guerra o de los gritos de sus padres. Se torna vanidoso porque remeda las modas de sus ídolos o de sus artistas preferidos. Su conducta se torna altanera y desvergonzada, tal como sus estrellas de la televisión y las redes sociales. Las palabras, pensamientos, actos del niño se basan en la imitación, pues el infante no es capaz de cuestionar el sistema en el que vive y solo lo repite
de una forma inconsciente. El resultado, su imaginación creadora se pierde o se anula. Por estas causas, la personalidad de una persona se torna falsa. Otra cosa fuera si en los primeros 7 años de vida de un niño, su personalidad creciera en torno a la libre iniciativa y a los valores que le inculquen adultos responsables, como son los buenos modales, la adecuada alimentación, el correcto vocabulario, la honestidad, el respeto a la vida, a la mujer, al desarrollo del arte, la filosofía, la ciencia, la literatura, la espiritualidad, etc. La falsa personalidad entonces se robustece porque una vez inculcado en la psicología de un niño una serie de malos hábitos, estos serán muy difíciles de erradicar en adelante. En el caso de los adolescentes es más grave aún, pues con el poder que les otorga el desarrollo de su cuerpo físico y de su energía sexual, se enfocan en la imitación de sus nuevos ídolos, provenientes de las redes sociales, rufianes, gigolós, princesas Disney, rebeldes sin causa, con sus consabidos comportamientos excesivos propios de cada tribu urbana, códigos de vestimenta, consumo de sustancias, modo de hablar, etc. ¿Y qué pasa con los adultos? Los adultos ya tienen su falsa personalidad totalmente desarrollada y robustecida, la cual gira alrededor de los malos hábitos, manías y fantasías que hemos creado. Los adultos tenemos fortalecidos malos hábitos como fumar, beber, ser promiscuos, promiscuas, hacernos tatuajes, piercings, tal como lo hemos imitado de nuestros ídolos de turno. Nuestra falsa personalidad es una envoltura de pura vanidad y orgullo por la profesión que estemos realizando, la de ser artistas, ingenieros, viajeros, doctores, modelos, empresarios, arquitectos, abogados, sacerdotes, periodistas, políticos, etc. Y llenamos nuestras redes sociales aparentando este supuesto éxito en nuestras vidas. Nos jactamos entonces de nuestros estudios, títulos, profesión, de nuestra supuesta cultura. Creemos que somos nuestras absurdas rarezas, modas, gustos, aficiones, fetiches, etc. E incluso nos creemos demasiado inteligentes, cuando esto no es así, pues la inteligencia no es una cualidad propia de la mente, sino que radica en la conciencia, y esta es muy difícil de obtenerla, como lo diría el propio Pachacútec. La conciencia no tiene precio, ni juntando todo el oro del universo podrás adquirir conciencia, porque la conciencia no se compra, la conciencia se cultiva día a día, y el día que la obtengas te darás cuenta que el oro no tiene valor. Entonces, una persona que todo lo piensa es solamente una persona intelectual o un intelectualoide, pero no sería una persona consciente, pues la conciencia radica en la comprensión profunda de la verdad. Es la sabiduría en sí misma, ganada a pulso y dolor por las experiencias de la vida. Los adultos entonces tenemos una falsa personalidad que gira alrededor de nuestro intelecto y también de nuestros apegos, como lo son nuestros títulos académicos, nuestros bienes materiales o nuestra imagen. Veamos en qué quedaría la personalidad humana de un hombre en la siguiente situación, según las palabras del maestro Samael Aun Weor. Llévese a una persona de esas que en la vida presumen de influyentes al centro del desierto del Sahara. Déjesele allí, lejos de cualquier oasis, y obsérvese desde una nave aérea todo lo que sucede. Los hechos hablarán por sí mismos. El humanoide intelectual, aunque presuma de fuerte y se crea muy hombre, en el fondo resulta espantosamente débil. El animal racional piensa de sí mismo lo mejor. Cree que puede desenvolverse maravillosamente mediante el kindergarten, manuales de urbanidad, primarias, secundarias, bachillerato, universidad, el buen prestigio del papá, etc. Desafortunadamente,
Tras de tantas letras y buenos modales, títulos y dinero, bien sabemos que cualquier dolor de estómago nos entristece y que en el fondo continuamos siendo infelices y miserables. Basta leer la historia universal para saber que somos los mismos bárbaros de antaño y que en vez de mejorar, nos hemos vuelto peores. La personalidad humana, falsa en un 100%, gravita alrededor del ego. Como lo hemos revisado en un video anterior, el ego es todo lo que corresponde a nuestra inconsciencia. Es un conjunto de malos hábitos, vicios, manías, apegos, egoísmo, orgullo, vanidad, lujuria y una multiplicidad de defectos más. En cambio, si tuviéramos una personalidad real, esta gravitaría alrededor de la conciencia, que es lo único real dentro de nosotros. La conciencia, al contrario del ego, es el conjunto de virtudes, poderes, facultades, dones y talentos que están dormidos, precisamente embotellados dentro del ego. Entonces, para que tengamos en cuenta, si es que queremos pasar de una falsa personalidad a una personalidad verdadera, en lugar de gravitar alrededor del ego, haremos lo diametralmente opuesto a lo que el ego nos pide. Por ejemplo, si el ego nos pide Coca-Cola, nosotros le damos un agua aromática. Es decir, nosotros le respondemos con conciencia. Y como en este audio video estamos analizando este tema a profundidad, te vamos a revelar que la falsa personalidad es una especie de recubrimiento del ego, un tipo de cascarón de energía innecesaria, que es lo primero que debemos romper si es que queremos tener una personalidad real al servicio de la conciencia. Tener una personalidad real no tiene nada que ver con una personalidad egoísta, de aquellos que únicamente quieren ser ellos y nada más que ellos. Tener una personalidad real significa poner todos nuestros talentos, virtudes, energía y actos al servicio de la vida y de los demás, de nuestro desarrollo físico, psicológico y espiritual, para dejar este mundo mucho mejor de lo que nos lo encontramos, tal como lo afirmaba el propio Aristóteles. Allí donde se cruzan tus talentos y las necesidades del mundo, está tu vocación. Una vez roto el cascarón de la falsa personalidad, podríamos hacer ahora sí el trabajo psicológico de eliminar el ego. Durante el resto de vida que nos quede, pues como el ego lo traemos desde mucho tiempo atrás, es un enemigo interno difícil de eliminar. Y a muchas personas puede tomarle durante toda la vida eliminarlo. Entonces, siendo la falsa personalidad el primer obstáculo para nuestro avance interior, conozcamos algunos consejos de qué debemos hacer para romper con este cascarón. Esto debe realizarse de una manera lenta y paulatina, en paciencia, y puede durar varios días, semanas o meses, visibilizando poco a poco los elementos con los que está formado. Entendámoslo con un ejemplo gráfico. Lo primero es darnos cuenta de cuáles son nuestros apegos más visibles y por lo tanto los más grandes. Puede ser nuestro equipo de fútbol, nuestro artista favorito, nuestra profesión, nuestra imagen, nuestro nombre artístico, nuestros fans, nuestras posesiones, nuestro prestigio social. Entonces, una vez que reconocemos nuestros apegos más grandes, de seguro estos son los componentes de nuestra falsa personalidad. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿qué pasaría si solo por probar me deshago del disco de mi artista favorito? ¿Qué pasaría si solo por probar arranco ese afiche de mi ídolo que tengo en la pared? ¿Qué pasaría si guardo el título donde dice que soy doctor, ingeniero, arquitecto? ¿Qué pasaría si borro la foto que más comentarios tengo en Instagram? ¿Qué pasaría si me quito mis piercings,
tapo mis tatuajes, me deshago de esas manías que tanto me caracterizan, como mis videojuegos, mi cabello de colores, mi bigote, mi gusto por los finos tabacos, mi gusto por coleccionar cosas absurdas. ¿Qué pasaría si me deshago de esa chaqueta con la que voy a conciertos? ¿Qué pasaría si dejo de frecuentar estadios, bares, discotecas, personas, grupos, lugares que no me traen ningún crecimiento interior? ¿Qué pasaría si dejo de hablar palabras vulgares e insultos que forman parte de mi vocabulario? ¿Qué pasaría si dejo de pelear con la gente creyendo que siempre tengo la razón? ¿Qué pasaría si dejo de contar a la gente lo bien o mal que me puedo sentir por las situaciones que estoy atravesando? ¿Qué pasaría si paro de realizar esos chistes de doble sentido que en el fondo son ofensivos y de mal gusto? Pues aquí te diremos qué pasaría. En ese momento empezaríamos a resquebrajar esa falsa personalidad y empezaríamos a ver más allá de la ilusión para pasar a percibir lo que se oculta en la realidad. Entonces solo así se derrumbarían los falsos ídolos que hemos creado inconscientemente y que los tenemos muy arraigados en nuestra psiquis desde años atrás. Nos encontraríamos entonces en una posición distinta ante la vida y solo así valorizaríamos profundamente el canto de un ave, el frescor de pisar la tierra con los pies descalzos, la magia de sembrar con nuestras manos una flor, el valor de la compañía de nuestros seres queridos. Sentiríamos el dolor por los que sufren y por todas aquellas personas que alguna vez hicimos daño sin darnos cuenta. Valoraríamos el respeto por la mujer, por la madre naturaleza, de la cual nos hemos alejado tanto y a la que le debemos todo: comida, abrigo y refugio. Para terminar este video, te dejamos con una reflexión. Démonos cuenta cómo es la personalidad de una persona citadina y cómo es la personalidad de un campesino, de una persona que labra la tierra. Con seguridad, el citadino tendrá una personalidad compleja, estresada, vanidosa, desconfiada, siempre a la defensiva. Mientras tanto, que un campesino en general tiene una personalidad más solidaria, generosa, sencilla, abierta, relajada. Entonces, ¿cuál de las dos personalidades crees tú que es más falsa? ¿La de la persona que labra la tierra y se levanta en la mañana con el canto de las aves para agradecer por los frutos que le da la tierra? ¿O la persona citadina que se levanta con el ruido de música estridente, noticieros y el smog de los autos? Citadinos que nos creemos muy inteligentes y que pensamos que la sociedad sin nosotros no tiene sentido. ¿Cuál de estas dos personalidades piensas tú que contribuye más a la vida en la tierra? Te dejamos esto para tu análisis. Si te ha gustado este video, danos like, comparte y suscríbete para nueva trascendente información. Naves multidimensionales han pisado la Tierra. Desde los confines del cosmos y desde el interior del planeta, un grupo de seres se dirige al set de televisión. Esperen, su energía irradia luz, es amor. Escuchadme, seres. Nadie quedará ajeno a nuestra palabra. Tu cerebro ya no sirve como templo. Solo tu corazón es verdadero. ¿Qué está diciendo? No lo entiendo. No cedas al dolor, porque no es cierto. Nuestro amor los acompañará por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Bienvenida, bienvenido a Seres TV, Televisión Consciente.